Guatemala, el país de los 1000 pueblos y bosques, curiosidades y datos sorprendentes. ¿Sabías que en Guatemala se esconden secretos fascinantes sobre su cultura, historia y naturaleza que pocas personas conocen? Este pequeño país en el corazón de Centroamérica, conocido por sus impresionantes paisajes, ruinas mayas y tradiciones ancestrales, tiene mucho más que ofrecer de lo que imaginas. ¿Te gustaría conocer los datos más sorprendentes sobre Guatemala que podrían cambiar tu forma de ver este enigmático país? En este video, vamos a explorar algunos de los aspectos más curiosos y asombrosos de Guatemala. Desde sus tradiciones milenarias hasta sus impactantes paisajes naturales, descubrirás por qué se le conoce como el país de los 1000 pueblos y bosques. Pero antes de continuar, quiero saber, ¿sabías que Guatemala es hogar de más de 30 volcanes activos? ¿Te sorprende que más de 20 lenguas mayas aún se hablen en este país? Déjanos tus comentarios y compártenos tu opinión mientras te llevamos a un recorrido por este increíble país. Guatemala, un país pequeño en el corazón de Centroamérica, guarda en sus entrañas una historia rica, paisajes deslumbrantes y una cultura vibrante que pocas naciones pueden ofrecer. Si bien muchos lo conocen por su impresionante patrimonio maya, su café y su vibrante biodiversidad, hay una serie de datos y curiosidades que podrían sorprenderte sobre este fascinante lugar. En este recorrido, descubrirás hechos asombrosos sobre Guatemala, un país donde los 1000 pueblos y bosques parecen contar historias de tiempos antiguos y tradiciones que siguen vivas en cada rincón. Una de las primeras cosas que uno puede notar al llegar a Guatemala es su diversidad geográfica. Este país está bendecido con una topografía que cambia de manera dramática en distancias cortas. Desde las costas pacíficas hasta las altas montañas de los Altos Cumbres, Guatemala tiene todo: selvas tropicales, montañas cubiertas de niebla, lagos cristalinos y volcanes imponentes. En total, Guatemala cuenta con más de 30 volcanes, muchos de los cuales siguen activos. El volcán de Fuego, por ejemplo, es uno de los más activos de América Central, constantemente arrojando lava y humo, lo que le da un aspecto místico a la región. La biodiversidad en Guatemala también es impresionante. En un territorio relativamente pequeño, el país alberga más de 200 especies de mamíferos, más de 700 especies de aves y cerca de 12.000 especies de plantas. Esta diversidad ha convertido a Guatemala en un paraíso para los ecoturistas y biólogos. El país es hogar de una gran variedad de ecosistemas, desde bosques tropicales húmedos hasta zonas áridas. De hecho, el país tiene varias reservas naturales y parques nacionales que son fundamentales para la preservación de especies únicas. La Reserva de la Biosfera Maya, en el norte del país, es una de las más grandes y contiene un sinfín de especies endémicas. En términos de población, Guatemala tiene alrededor de 19 millones de habitantes, pero lo que realmente llama la atención es la enorme diversidad cultural que posee. En este país, existen más de 20 grupos indígenas reconocidos, cada uno con su propio idioma, costumbres y tradiciones. Aunque el español es el idioma oficial, más de 20 lenguas mayas se siguen hablando en diversas regiones. Entre las lenguas más habladas están el caiche, el cuecchi y el mam. La población indígena, que representa más del 40% del total, mantiene vivas las costumbres ancestrales, como las celebraciones tradicionales, el arte textil y las prácticas agrícolas milenarias. Una de las características más fascinantes de Guatemala es su herencia maya. Hace más de 3000 años, los mayas comenzaron a establecer su civilización en lo que hoy es Guatemala, y dejaron un legado que todavía podemos ver hoy en día. Sitios arqueológicos como Tikal, Huaxactún y El Mirador son algunos de los más impresionantes de la región. Tikal, en particular, es famoso por sus majestuosas pirámides que se alzan por encima de la selva tropical, y es considerado uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya clásica. Tikal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y hoy en día atrae a miles de turistas cada año. Sin embargo, es solo uno de muchos sitios en Guatemala que aún guardan secretos por descubrir. A pesar de su tamaño, Guatemala es un país con una historia geopolítica compleja. Fue colonizado por los españoles en el siglo XVI y durante casi 300 años fue parte del Imperio Español.
Tras la independencia de España en 1821, Guatemala pasó por una serie de cambios políticos, incluyendo periodos de inestabilidad y dictaduras militares. En la década de 1960, el país entró en una guerra civil que duró más de 30 años, hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996. Este conflicto dejó cicatrices profundas, pero también permitió que surgiera una generación de guatemaltecos decididos a reconstruir su país y preservar sus tradiciones. La gastronomía guatemalteca es otro tesoro cultural que no muchos conocen. A pesar de que el maíz es el ingrediente fundamental de casi todas las comidas, la cocina del país es sumamente diversa, con una mezcla de influencias indígenas y españolas. Un plato típico es el pepián, un guiso espeso de carne o pollo con una salsa hecha de tomates, chiles, pepitas y especias. Otro favorito es el caquic, una sopa picante de pavó, que es común en la región de los Altos. Además, las tamales, elaboradas con masa de maíz rellena de carne, verduras o incluso chocolate, son un elemento esencial en las festividades y celebraciones. El café, uno de los productos más emblemáticos de Guatemala, también juega un papel importante en la economía y la cultura del país. Guatemala es conocida por producir café de alta calidad, especialmente en las regiones montañosas, donde el clima y el suelo son ideales para el cultivo. El café guatemalteco se exporta a todo el mundo, y muchos consideran que es uno de los mejores del planeta. De hecho, Guatemala ocupa el lugar 10 en la producción mundial de café. Las fincas de café en el país son visitadas por miles de turistas cada año que buscan conocer el proceso de cultivo y disfrutar de una taza de café en su lugar de origen. El turismo en Guatemala ha crecido significativamente en las últimas décadas, y no es difícil entender por qué. Además de su increíble naturaleza y biodiversidad, el país cuenta con una rica tradición de arte y música. Los marimbistas guatemaltecos son famosos por su destreza y han llevado la marimba, un instrumento de percusión, a un nivel de reconocimiento internacional. Las festividades, como la Semana Santa en Antigua Guatemala, son otra de las grandes atracciones del país, con coloridos desfiles y elaboradas alfombras de acerrín que cubren las calles. El sistema de salud y la educación, aunque han mejorado en los últimos años, siguen siendo desafíos importantes para el país. La pobreza sigue siendo una de las principales preocupaciones, y muchos guatemaltecos luchan por acceder a servicios básicos de salud, educación y vivienda. A pesar de estos desafíos, Guatemala sigue siendo un país lleno de esperanza y resiliencia. Las comunidades se organizan y trabajan para mejorar su calidad de vida, mientras preservan sus tradiciones y su rica herencia cultural. Los guatemaltecos son conocidos por su hospitalidad y amabilidad. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar este hermoso país, te darás cuenta rápidamente de lo acogedores que son sus habitantes. Es común que los viajeros se sientan como en casa, ya sea en una pequeña aldea de las tierras altas o en la bulliciosa ciudad de Guatemala. La calidez humana es, sin duda, uno de los mayores tesoros de Guatemala. En resumen, Guatemala es mucho más que un destino turístico. Es un país lleno de historia, cultura y naturaleza en cada rincón. Desde sus majestuosos volcanes hasta sus antiguas ruinas mayas, pasando por la amabilidad de su gente y su increíble biodiversidad. Guatemala es un país que sigue sorprendiendo a quienes lo visitan y a quienes tienen la suerte de llamarlo hogar. Si alguna vez tienes la oportunidad de conocerlo, te aseguro que te llevarás recuerdos y experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo. Guatemala es un crisol de culturas y tradiciones que se han mantenido vivas a través de los siglos. Uno de los aspectos más interesantes es la vibrante vida indígena que aún perdura en el país. En las aldeas rurales, las mujeres siguen vistiendo los tradicionales trajes de huipil, que son una expresión de identidad y de la historia de cada comunidad. Los huipiles son elaborados a mano con técnicas ancestrales y cada diseño refleja símbolos y patrones únicos que representan historias mitológicas, eventos históricos o elementos de la naturaleza. Los colores también tienen un significado específico, dependiendo de la región o el pueblo al que pertenecen. La música tradicional guatemalteca tiene una rica herencia, con la marimba como uno de sus instrumentos más emblemáticos. Este instrumento de percusión, hecho de madera y metal, es considerado el alma musical del país.
Su sonido alegre y melódico resuena en celebraciones populares y eventos festivos. En muchos pueblos, la marimba acompaña las procesiones religiosas y no es raro escucharla en las fiestas de cumpleaños o bodas. Guatemala tiene una gran cantidad de marimbistas talentosos, algunos de los cuales han llevado la música del país a escenarios internacionales. Uno de los lugares más fascinantes para explorar es el Mercado Central de Ciudad de Guatemala, un hervidero de colores, olores y sonidos. En este bullicioso mercado, los visitantes pueden encontrar desde productos frescos como frutas, verduras y hierbas hasta textiles y artesanías hechas a mano. Los mercados en Guatemala son más que solo centros de comercio, son espacios donde se preservan las tradiciones ancestrales, como el trueque de productos y el intercambio de historias entre generaciones. Cada mercado tiene su propio ambiente y es una excelente oportunidad para sumergirse en la vida cotidiana de los guatemaltecos. Guatemala también es famosa por su Semana Santa, que se celebra con una devoción que es única en el mundo. Las procesiones recorren las calles de ciudades como Antigua, donde los participantes crean alfombras de acerrín teñido, flores y otros materiales que cubren las calles por donde pasará la procesión. Estas alfombras no solo son una muestra de creatividad, sino también una expresión de la fe de los guatemaltecos. La Semana Santa en Antigua es tan impresionante que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad de Antigua, además de ser un centro de religiosidad, es una joya arquitectónica. Fundada en 1543, Antigua fue la capital del Reino de Guatemala y uno de los centros urbanos más importantes de la América colonial. Hoy en día, sus calles empedradas y edificios de arquitectura barroca colonial, como la Iglesia de la Merced, atraen a miles de turistas cada año. Antigua es también conocida por su vibrante vida nocturna y su gastronomía, que ofrece tanto platos tradicionales como innovaciones culinarias que mezclan sabores autóctonos y europeos. Un dato curioso sobre la cultura guatemalteca es el uso de los códices mayas, que son antiguos manuscritos en los que los mayas registraban sus eventos, astronomía y mitología. Aunque muchos de estos códices fueron destruidos durante la colonización, algunos han sobrevivido y se conservan en museos y colecciones privadas. Estos códices son una ventana al pasado, y los estudiosos continúan descifrando sus complejos jeroglíficos. Además, Guatemala alberga el Museo Popol Vuh, que conserva importantes vestigios de la civilización maya, incluyendo estelas y piezas de cerámica. La gastronomía guatemalteca también tiene sus propias peculiaridades. Aunque el maíz es la base de la mayoría de los platos, el país tiene una gran variedad de sopas, tamales y guisos que varían según la región. En el occidente de Guatemala, por ejemplo, se disfruta del jocón, un guiso de pollo con una salsa verde hecha a base de cilantro, tomate y chiles. En la región del altiplano, el caquic, un caldo de pavó, es muy popular, especialmente en festividades. La comida guatemalteca es sencilla pero llena de sabor, utilizando ingredientes frescos y locales. Además, los tamales guatemaltecos son únicos, con rellenos que van desde carne, frijoles, hasta frutas como el plátano. En Guatemala, la religión católica tiene un papel fundamental en la vida diaria. Sin embargo, la espiritualidad indígena también está profundamente arraigada en las creencias de muchas comunidades. En algunas regiones del país, las personas practican el sincretismo, una fusión entre el cristianismo y las tradiciones mayas. Durante ciertos días del año, los guatemaltecos participan en rituales que combinan oraciones católicas con ceremonias mayas, como las ofrendas a los Ayacuig, guardianes del tiempo. Una práctica en la que se agradece a la naturaleza y a los elementos por su abundancia. Un aspecto curioso sobre la cultura guatemalteca es la importancia de los días santos en el calendario. Muchos pueblos mantienen sus propias festividades religiosas y no religiosas relacionadas con la cosecha, la naturaleza o los santos patronos. Por ejemplo, en Santiago Atitlán, se celebran las festividades en honor a San Santiago, que incluyen danzas, música y procesiones. Además, las festividades indígenas, como el Día de la Cruz, son un evento trascendental que marca el inicio de la temporada agrícola en algunas aldeas. Los ocomil y rebalsos son dos fenómenos climáticos únicos de Guatemala.
El socomil es un viento fuerte que sopla desde el lago de Atitlán hacia el valle de Panajachel, y se cree que tiene propiedades curativas, pues muchas personas se acercan a la región para ser purificados por estos vientos. Por otro lado, el rebalsos es una lluvia torrencial que se da en ciertas épocas del año, que transforma el paisaje y crea impresionantes cascadas. Estos fenómenos son parte de la magia natural que envuelve al país. Los guatemaltecos también son conocidos por su amor a la danza, especialmente en las festividades que marcan el cambio de estación o celebran eventos históricos. Las danzas folclóricas, como el baile del venado o las danzas de máscaras, son parte integral de la identidad cultural de muchos pueblos. En estos bailes, se representan figuras mitológicas, animales y héroes legendarios, mezclando ritmos indígenas con influencias coloniales. Uno de los monumentos más emblemáticos de Guatemala es el Árbol de la Paz, situado en la ciudad de Guatemala. Este árbol fue plantado en 1996 para conmemorar la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a más de 30 años de guerra civil. Es un símbolo de la reconciliación y la esperanza para un país que ha atravesado tiempos difíciles. El árbol, un majestuoso ceiba, se ha convertido en un lugar de reflexión y es considerado uno de los puntos de encuentro más significativos de la ciudad. Al recorrer Guatemala, uno no puede evitar maravillarse con la amabilidad de su gente. Los guatemaltecos son conocidos por su hospitalidad y calidez, lo que hace que los viajeros se sientan bienvenidos en todo momento. Ya sea en las montañas del occidente o en las cálidas costas del Pacífico, siempre hay una sonrisa y una mano amiga dispuesta a ayudar. Es esta calidez lo que convierte a Guatemala en un destino no solo lleno de historia y naturaleza, sino también de humanidad. La riqueza cultural de Guatemala está viva en cada rincón del país. Desde sus aldeas rurales hasta las grandes ciudades, cada pueblo tiene su propio carácter, sus propios sabores, ritmos y colores. A lo largo del año, los guatemaltecos celebran con fervor sus festividades, y cada uno de esos momentos es una oportunidad para compartir y celebrar la identidad de este país único. Guatemala, con su historia, su gente y su paisaje, es una joya que siempre deja una huella profunda en quienes la visitan. Si este video te ha sorprendido y quieres seguir explorando más datos fascinantes sobre Guatemala y otros lugares sorprendentes del mundo, no olvides suscribirte al canal Mundo en Evolución. Al hacerlo, estarás al tanto de todas nuestras actualizaciones sobre el mundo y las curiosidades que nunca imaginaste. Además, si buscas información aún más valiosa sobre cómo mejorar tu vida y conocimientos, visita nuestra página web autodidactasmillonarios.com, donde encontrarás recursos exclusivos que te ayudarán a crecer de manera personal y profesional. No te lo pierdas.